Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Qué bendición estar en la casa del Señor. Esdras capítulo 1, versículos 1 al 3. Voy a exponer todo el capítulo, pero voy a leer del 1 al 3. Dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, paréntesis, la cual está en Jerusalén. Vayamos al Señor a una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Toda palabra de Dios es limpia, toda ella es inspirada por ti. Te pido que esta tarde, Señor, nos ayudes a ver tu fidelidad en las Escrituras y ayúdanos como iglesia, como nos dice Esdras, a trabajar como un pueblo unido, Señor, para tu gloria. Bendice tu palabra, edifica a los santos, salva al perdido. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy estaremos iniciando una pequeña serie en el libro de Esdras. El pastor Melvin y su servidor nos estaremos turnando para predicar este tesoro del Antiguo Testamento por los próximos domingos. Y esta tarde se me ha asignado predicar los capítulo 1 y capítulo 2 de Esdras. Nos vamos a enfocar en el capítulo 1, pero voy a dar unos comentarios breves del capítulo 2. Para empezar nuestra serie, primero quiero que noten el título de nuestro libro, es Esdras. Y se le dio el nombre de Esdras porque según la tradición judía, Esdras es el autor, aunque su nombre no se menciona hasta el capítulo 7. No vayan ahí, pero en Esdras capítulo 7, 6, dice, describiendo a Esdras, dice: escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Los escribas en el Antiguo Testamento eran conocidos como hombres que transcribían documentos públicos, religiosos y seculares. Pero en los tiempos de Esdras y Nehemías, los escribas llegaron a ser conocidos como maestros de la ley de Moisés. En estos tiempos los escribas eran los que estudiaban, enseñaban e interpretaban la ley de Dios. En otras palabras, los escribas tenían un rol importante porque ellos se paraban enfrente del pueblo y explicaban la palabra de Dios. Esdras era uno de estos escribas. Y una vez más, Esdras es descrito en Esdras 7:6, no vayan ahí, pero dice que era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Esdras es el personaje principal de nuestro libro y muy probablemente el autor de él. El día de hoy estaremos estudiando la fidelidad de Dios a su pacto con Israel demostrada en el decreto de Ciro, rey de Persia. Es que si están tomando notas, si quieren poner el título, es el decreto de Ciro, el decreto de Ciro. Esdras 1, versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Noten que en el versículo 1 dice que Dios despertó a Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Quiero que entiendan que esto es de suma importancia para nuestro contexto. La Biblia está diciendo que Dios usó a un rey pagano, a un rey inconverso, al rey de Persia, a Ciro, para cumplir sus propósitos divinos en este mundo.
La Biblia nos está diciendo que no importa quién esté en el trono de la tierra, solamente hay un Dios que está en el trono alto y sublime y siempre se cumple su voluntad. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y en nuestro pasaje vemos a Dios soberanamente despertando el espíritu de Ciro, rey de Persia. Esto nos habla de la soberanía de Dios aún sobre las personas de más alto rango de este mundo, los reyes de la tierra. Es decir, Dios dirige este mundo, sus gobernantes, sus reyes y sus decretos terrenales hacia donde Él quiere para cumplir cada uno de sus propósitos. Y estos primeros versículos de Esdras nos hablan de cómo Dios dirige aún los pensamientos, emociones y decisiones de los reyes de la tierra para cumplir su voluntad. No vayan ahí, pero Proverbios 21, versículo 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. La Biblia de las Américas dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. La imagen de Proverbios es de canales de agua donde un granjero controla el sistema de irrigación y mueve el agua hacia donde él quiere dirigirla. De la misma manera, Dios es soberano sobre los reyes de la tierra y los dirige como Él quiere. Y aquí lo vemos ilustrado en nuestro pasaje, cuando Dios mueve el espíritu de Ciro, rey de Persia, para decretar libertad a su pueblo, quienes estaban en esclavitud en Babilonia. Si alguno de ustedes batalla con la ansiedad, solamente estudien la doctrina de la soberanía de Dios y esta callará tu alma. Porque la doctrina de la soberanía de Dios nos recuerda que Dios está en control de todas las cosas, grandes y pequeñas, visibles e invisibles, de la tierra y del universo, y esto incluye a los reyes de la tierra y sus acciones. La doctrina de la soberanía de Dios nos recuerda que todo lo que pasa en este mundo fue decretado por Dios mismo antes de la fundación del mundo, sea bueno o sea malo, sin Dios ser el autor del mal. Es como dice Efesios, Dios es el que predestina todas las cosas según el designio de su voluntad. La doctrina de la soberanía de Dios es, como decía Spurgeon, hace crujir los dientes de los hombres porque exalta a Dios y minimiza al hombre. Y en nuestro pasaje, Dios en su soberanía despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia, para proclamar un edicto favorable a su pueblo. Vayan conmigo a Esdras 1, versículo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Paréntesis, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Este decreto que hizo Ciro era hecho por escrito y proclamado en las calles públicamente por un heraldo de gobierno, un heraldo de Ciro a voz alta, para que el pueblo entendiera la voluntad de Dios. Pero lo más asombroso de este decreto de Ciro es que el profeta Isaías profetizó que sucedería 150 años antes de que sucediera. No vayan ahí, pero Isaías 44:28 de la Biblia de las Américas, una de las profecías de Isaías dice, el que dice de Ciro, y Dios está hablando, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, y recuerden que Jerusalén en este momento está en ruinas completas. Y dice de Jerusalén, será reedificada. Y al templo, que también está en ruinas, dice, serán echados tus cimientos. Ciro en la Biblia es presentado como un rey
que es inconverso, que no es creyente. Pero aún así Dios lo levantaría en su soberanía para cumplir su voluntad en la tierra. No vayan ahí, pero Isaías 45, versículo 4 dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, en otras palabras, por amor a la nación de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Hablando de Ciro, dice, tú no me conociste, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, refiriéndose a Ciro. Ahora, esto no está en la Biblia, pero según la historia de la iglesia, es Daniel quien se encontraba con Ciro y le mostró las profecías de Isaías a Ciro y le mostró cómo él estaba profetizado que 150 años antes de que sucediera, él iba a cumplir la voluntad de Dios. Y se cree históricamente que esto fue lo que motivó, por lo menos de los ojos humanos, a que Ciro proclamara este decreto. Esdras 1, versículo 2 dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora, si Ciro no es creyente, ¿por qué habla así? Si Ciro no es creyente, ¿por qué parece que estar honrando a Dios en nuestro pasaje? Ahora, según los estudiosos, la política de Persia para mantener a sus prisioneros bajo control era honrar de labios a sus dioses con D minúscula. Así es que cuando en nuestro pasaje Ciro honra a Dios, honra al Dios de la Biblia, al Dios único, verdadero con D mayúscula, lo hace porque es parte de su política, de su gobierno, para mantener a los judíos, quienes eran sus prisioneros, bajo control. Pero vemos la soberanía de Dios al mover al espíritu de Ciro y usar la propia política de Ciro para glorificarse a sí mismo y mostrar su fidelidad a Israel. Y aunque Ciro honra al Dios de la Biblia pensando que era parte de su política, en realidad era Dios quien estaba usando a Ciro y al gobierno de Persia para glorificarse a sí mismo. Como profetizó Isaías 150 años atrás, Ciro sería un instrumento escogido de Dios. Isaías 45:13 dice, yo lo despertaré en justicia, hablando de Ciro, y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Y esto nos recuerda que Dios es soberano y Él decreta el principio y el fin de la historia. En el libro de Éxodo, si bien recuerdan, Dios levantó a Moisés, a un creyente, para librar a su pueblo escogido de la esclavitud. Y en Esdras nos recuerda que Dios no se limita para cumplir su voluntad a creyentes, sino que Dios levanta a un rey pagano que no le conoce para cumplir su voluntad. Esdras 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Lo que nos enseña primordialmente este pasaje es la fidelidad de Dios hacia Israel. Pues cuando Dios salvó a Israel durante el Éxodo, Él les advirtió que no regresaran a la idolatría, sino los disciplinaría. Dios le advirtió a Israel que sería llevada cautiva si perseveraban o continuaban en el pecado. No vayan ahí, pero Levítico 26:33 dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Israel quedaría asolada y desiertas sus ciudades si ellos eran infieles al pacto con Dios. Deuteronomio 28:36 dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Israel sería llevada cautiva a una nación pagana
a servir a sus ídolos si continuaban en pecado. Deuteronomio 28:48 dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Israel estaría en un estado de esclavitud y pobreza en la nación como juicio de Dios. Vayan conmigo, guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Segunda de Reyes, por favor, capítulo 25. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Segunda de Reyes 25. En Segunda de Reyes 25, versículo 6, vemos cómo el último rey, Sedequías, de Jerusalén, fue arrastrado a Babilonia. Segunda de Reyes 25, versículo 6 dice: preso pues el rey, hablando de Sedequías, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Jerusalén, el templo de Dios viviente, la ciudad de Dios y el templo de Dios en la tierra, quedaron en ruinas por el pecado. Pero a pesar del juicio de Dios sobre Israel por su pecado, Dios en su misericordia había prometido que después de 70 años, si ellos se arrepentían, les permitiría regresar a Jerusalén. No vayan ahí, pero Jeremías 25, versículo 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. No vayan ahí, pero Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Estos 70 años se cumplieron a la perfección en el calendario divino de Dios. Y Dios levanta a un pagano, a Ciro, rey de Persia, y en el versículo 2 cumple su palabra a la perfección en el calendario divino, profetizado por Isaías 150 años antes de que sucediera, y levanta a este pagano y le llama a su pastor, y cumple su voluntad, moviendo su corazón, inclinándolo a donde él quiere, mostrando que él es el único rey verdadero. Y en el versículo 2 levanta a este pagano, rey de Persia, dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Yo voy a construir, en otras palabras, la casa derribada, el templo derribado que está en Judá. Quien haya entre vosotros, le dice al pueblo de Israel que está en esclavitud, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Dios es fiel a su pacto. 70 años y a la perfección, a pesar del pecado de Israel, levanta a un pagano para librarlos. En medio de las cenizas, en medio de la disciplina divina, en medio del pecado de Israel, en medio del cautiverio, Dios en su fidelidad mueve el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que decrete que los judíos pueden regresar de la esclavitud a reconstruir la ciudad de Dios. Dios es fiel
mis hermanos. Y el día de hoy, como el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, como iglesia de Cristo, este pasaje en Esdras nos ayuda a descansar en la soberanía de Dios y en la fidelidad de Dios. Pues ningún rey, ningún imperio, ninguna potencia mundial, ni un ángel, ni un arcángel, ni una potestad, ni la disciplina de Dios, ni aun nuestro propio pecado nos puede separar del amor de Cristo, como dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esdras nos recuerda que Dios es fiel a su pacto y que Dios es soberano sobre todas las cosas. Esdras nos recuerda que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esdras nos recuerda que Dios no ha olvidado a su pueblo escogido. Esdras nos recuerda que Dios siempre está trabajando conforme a sus propósitos divinos, sin importar las circunstancias. Esdras nos recuerda que el remanente de Dios es por gracia y no por obras. Esdras nos recuerda que siempre hay una segunda oportunidad para los que se arrepienten. Pero Esdras también nos recuerda que al ver la fidelidad de Dios como el pueblo de Dios, debemos de responder a Él. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oros, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. En los versículos 1 y 3 vemos el decreto de Ciro. Dios levanta a Ciro y los decreta libertad al pueblo de Israel. Los judíos que estaban en Babilonia podían regresar a sus tierras y cumplir una vez más con su tarea de edificar el templo. En este caso, reedificar el templo que se encontraba en ruinas. Y en el versículo 4 dice que ahora Ciro decreta una ofrenda para que les ayuden a estos judíos a regresar a edificar el templo. Muchos han llamado Esdras el segundo éxodo, porque en Esdras, al igual que en Éxodo, los paganos dejan ir libres a Israel y los envían con regalos para adorar a Dios. En el Éxodo, Dios le dio favor a Israel con los egipcios y salieron con regalos. Y lo mismo pasa en nuestro pasaje. Dios no solamente le permitió al pueblo de Israel regresar a reconstruir el templo, sino que por medio de Ciro proclamó que se hicieron una ofrenda que incluía a judíos y a paganos para la reconstrucción del templo. Miren el versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esto es algo increíble. El pueblo de Israel estuvo 70 años en esclavitud por su adulterio espiritual, por su pecado, pero en realidad merecían ser destruidos completamente. Pero Dios en su gracia deja un remanente escogido y les permite regresar a construir el templo. Pero no solamente eso, sino que se decreta una ofrenda que incluía una ofrenda de paganos para ayudarlos a cumplir esta tarea. Israel no merecía ser librado de la esclavitud. Israel no merecía poder reconstruir la casa de Dios y definitivamente Israel no merecía ofrendas de Persia. Pero donde el pecado abundó de Israel, la gracia de Dios sobreabundó. Aun cuando Israel era infiel a Dios, Dios permanecía fiel a su pacto. Y ahora era tiempo que los israelitas respondieran a la fidelidad de Dios. Miren el versículo 5. Y fueran y reedificaran el templo. Miren el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Noten que al igual que Dios despertó el espíritu de Ciro soberanamente, ahora Dios desperta el espíritu
o el corazón de los que iban a trabajar soberanamente. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, dice el versículo 5, para subir, edificar la casa de Jehová. ¿Ven la soberanía de Dios? Dios mueve el corazón de un rey pagano, una potencia mundial, para librar a su pueblo. Y luego Dios mueve el corazón de la gente común del pueblo para responder a su mensaje. Dios mueve los corazones, las emociones, los pensamientos de reyes y de gente común. Un lenguaje similar a Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este mundo no se corre por sí solo. Dios está sentado en su trono y está activamente llevando a cabo su plan de redención a la perfección. Y en su soberanía aún inclina los deseos y pensamientos de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. Y en nuestro contexto de Esdras es Dios quien pone el deseo en el corazón de hombres y mujeres para trabajar en su obra. Yo recuerdo la primera vez que tuve el deseo de parte de Dios para querer servirle tiempo completo en el ministerio. Y en nuestro pasaje, Dios de una manera similar despierta el interés y el deseo de los judíos a trabajar en su casa. Uno casi se puede imaginar la escena. Los judíos llevan 70 años en esclavitud en una tierra desconocida, pero para unos era lo único que conocieran, que habían nacido en ese lugar. Estaban cómodos o acostumbrados a esta tierra desconocida de Babilonia. Pero un día, en el calendario divino de Dios, viene corriendo un heraldo, no de Israel, un predicador, no de Israel, un predicador del gobierno, un heraldo del gobierno de Ciro, rey de Persia, pero que Dios había mandado. Y empieza a gritar y anunciar por las calles y en las plazas el nuevo decreto del rey de Ciro, que venía del rey de reyes. Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, predicaba por las calles: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Una potencia mundial manda a un predicador que ni siquiera era creyente, un predicador del gobierno, y proclama por las calles: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y luego la responsabilidad de los judíos en el versículo 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y al escuchar el decreto del heraldo de Ciro, Dios mueve el corazón de algunos judíos para dejar su comodidad y salir de Babilonia y regresar a trabajar a una tierra que para muchos era desconocida, a regresar a trabajar en el templo de Dios. Dos doctrinas paralelas: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios le puso el deseo a esos hombres y ahora ellos eran responsables de levantarse y de ir a trabajar a Jerusalén, levantarse las mangas y trabajar en la obra de Dios. Por lo que sabemos, no todos los judíos obedecieron a la voz de Dios y no todos regresaron a Jerusalén. Probablemente era mucho más fácil quedarse en Babilonia, que les era conocida y familiar, y que ir a trabajar a un lugar que estaba en ruinas. Como ya mencioné, muchos habían nacido en Babilonia y era lo único que conocían. Eran israelitas de segunda generación en Babilonia. Pero era la voluntad de Dios regresar a la tierra y trabajar. Proverbios 26:13 dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. En otras palabras, la gente siempre tiene excusas para no trabajar. En Proverbios, el perezoso dice: hay peligro, hay un león en las calles, es peligroso salir. Y los israelitas de nuestro contexto, era peligroso y difícil regresar a
la tierra, pues tenían que reedificar las ruinas. ¿Eres de los que se quedan en la comodidad de Babilonia o eres de los que están listos para trabajar a pesar de las dificultades? ¿Ha puesto Dios en tu corazón el deseo de servirle? ¿Sientes el deseo de trabajar en la casa de Dios? ¿Sientes como el profeta Jeremías con ese fuego en tu corazón por la obra del Señor? Tú, mi hermano, eres responsable de salir y dejar la comodidad y trabajar en la casa de Dios. Los hombres del pasado que han servido a Dios han respondido al llamado de Dios sin saber a dónde iban. Hebreos 11:8 dice de Abraham: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Los hombres cuyo espíritu Dios había movido para servirle no sabían los peligros y dificultades que les esperaban. Lo único que sabían es que estos hombres, es que el templo estaba en ruinas y que Dios les había llamado a regresar a Jerusalén. Tal vez estos judíos no sabían a dónde iban, pero conocían el carácter fiel de Dios que los había llamado. Tú, mi hermano, no ocupas saber todos los detalles de la voluntad de Dios para tu vida. Solamente ocupas saber que Dios es fiel. Y al igual que en Esdras, el día de hoy en la iglesia, todo creyente tiene la responsabilidad de servir en su iglesia local y edificar a otros. ¿Cómo respondes a ese llamado de Dios a servir? ¿Sirves en la casa de Dios? El Espíritu Santo, por medio de Esdras, nos recuerda la importancia y la responsabilidad que tenemos de trabajar como un pueblo unido en la casa de Dios. Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ahora noten que la fidelidad de Dios no termina con el decreto de Ciro. Noten el versículos 6 al 11, lo voy a leer. Dice: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro y con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Aquí en el versículo 7 miramos que Dios ayuda a su pueblo con esta ofrenda que les entrega de parte de los paganos y de parte de los judíos que se quedaron. Pero en el versículo 7 dice que el rey de Babilonia había sacado utensilios que estaban en el templo 70 años antes y se los regresa. Y vemos la soberanía de Dios de aún guardar los utensilios 70 años antes, que habían sido confiscados por su pecado de la casa de Dios, y se los guarda por 70 años. Ningún utensilio faltó de los que Dios guardó 70 años. Dios guardó soberanamente 70 años objetos que iban a necesitar 70 años después para reconstruir el templo y en la adoración a Dios. Dios es fiel hasta el último punto y detalle de nuestras vidas. Versículo 8. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridat, el tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ahora vayamos a Esdras capítulo 2 y hagamos un exégesis de la genealogía. No se cree. Eso lo voy a dejar al pastor Melvin. No, solamente voy a mencionar unos comentarios breves de Esdras 2, simplemente porque creemos que toda palabra de Dios es inspirada por Dios. En Esdras 2, como mencionó Dennis hace unos ratitos, nos muestra la intimidad, lo íntimo que Dios conoce a su pueblo. Dios conoce cada una de las personas que fueron a regresar
y que trabajaron, al igual que conoce cada una de la lista por nombre, coma, acento de los miembros de nuestra iglesia local y lo que hacen para Él. Dios es bueno, hermanos. Y al igual que en Éxodo, Dios redimió a su pueblo y los paganos les entregaron oro y ofrendas. Dios libera a su pueblo una segunda vez en lo que sería llamado el segundo éxodo por muchos estudiosos y les entrega todo lo que necesitan y por 70 años guarda lo que van a usar para el futuro. No hay ningún detalle fuera de la soberanía de Dios. Ahora quiero que noten nomás un comentario breve sobre, aquí dice Sesbazar en el versículo 8, dice que se le entregan estas cosas a Sesbazar, príncipe de Judá. Ahora, esto de Sesbazar es un hombre desconocido, no sabemos mucha información de él, pero le llama el príncipe de Judá, y en algunas partes más adelante de Esdras le llama el gobernante de Jerusalén. Y probablemente es un hombre que en el gobierno persia estableció para supervisar los judíos que regresaron a trabajar al templo. Pero delante de los ojos de Dios es muy importante recordar esto. Es Zorobabel, que estaremos viendo los próximos capítulos más adelante en las predicaciones. Es Zorobabel quien, delante de los ojos de Dios, Zorobabel, un descendiente del rey David, quien será el líder del primer regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén. Ahora, ¿qué podemos aprender sobre Esdras capítulo 1? Podemos aprender, como ya mencioné, que Dios es soberano sobre los reyes de la tierra. Daniel 2:21 dice, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y como ya leímos Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Vemos la soberanía de Dios sobre Faraón, rey de Egipto, en que él era un enemigo de Israel y Dios le dijo a él, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios usó la maldad aún de Faraón, rey de Egipto, una potencia mundial, y lo endureció para destruirlo y mostrar su gloria y su poder. Vemos la soberanía de Dios con Nabucodonosor. Dios lo humilló como una bestia del campo hasta que alzó sus ojos y reconoció a Dios y dijo en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y en nuestro pasaje Dios movió el espíritu de Ciro como los repartimientos de las aguas y lo inclina a favorecer a su pueblo escogido. Y esto nos recuerda en estos tiempos de caos político, en estos tiempos de incertidumbre a nivel mundial, en estos tiempos cuando pronto entrará a una nueva administración al gobierno, debemos de recordar que no importa quién está en el trono de esta tierra, aun si es un pagano como Ciro, es Dios quien finalmente tiene su corazón y lo mueve como los repartimientos de las aguas hacia donde Él quiere. Y en medio de lo que sucederá con la nación, sea bueno o sea malo, Dios sigue y seguirá obrando para su gloria y para el bien de su iglesia. Dios jamás ha olvidado a su pueblo escogido. Él es quien levantó, nuestro Dios soberano es quien levantó a Babilonia para disciplinar a su pueblo, y Él es el que levantó a Ciro para destruir a Babilonia y liberar a su pueblo. Dios es soberano y siempre obra para el bien de su pueblo. Dios es fiel. Y número 2, podemos aprender sobre la responsabilidad del pueblo de Dios a responder a Dios por su fidelidad. Dios es fiel a su pacto y lo vemos en este decreto de Ciro. Pero ahora el pueblo debía estar unido, enfocado y ser obedientes a su llamado, dejar la comodidad de Babilonia y regresar a Jerusalén, que estaba en ruinas, y reedificar la casa de Dios. Es nuestra responsabilidad responder a la fidelidad de Dios y trabajar en su casa.
Es nuestra responsabilidad levantarnos las mangas, salir de la comodidad de Babilonia. Es nuestra responsabilidad responder a esta fidelidad y trabajar confiando en el carácter inmutable y fiel de Dios. No es tiempo de pereza, no es tiempo de titubear, no es tiempo de cruzar los brazos, no es tiempo de un sueño espiritual, no es tiempo de cerrar las iglesias como están sucediendo en muchos lugares, no es tiempo de parar de predicar el evangelio, no es tiempo de excusas, no es tiempo de ser cobardes y quedarnos en casa, es tiempo de obedecer a Dios, mis hermanos, es tiempo de poner a Dios primero, es tiempo de ir a trabajar en la casa de Dios como un pueblo unido y esforzado. ¿Dónde están los hombres y las mujeres que ponen a Dios primero y que no tienen miedo de regresar y trabajar a pesar de los peligros, a pesar de que están en ruinas? ¿Dónde están los hombres y mujeres que no dejarán que Jerusalén esté en ruinas? ¿Dónde están los hombres y mujeres quien Dios ha movido su espíritu soberanamente y ellos tienen un deseo de agarrarse de las promesas de Dios, de ir y trabajar? ¿Dónde están los hombres que dejan de tener miedo en cobardía, que se quedan en Babilonia? ¿Dónde están los hombres? Si te quieres quedar en Babilonia, quédate. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.